Tengo entendido que ya está Valen con nosotros. Está vía Meet porque tuvimos un problema, estaba invitada al piso y tuvo un problema de trabajo y estamos compartiendo con ella a través de la virtualidad. Así que quienes nos están escuchando en 91.7 FM pueden también conectarse al stream y vernos porque Valen está muy linda en este momento. ¿Cómo estás, Valen? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte hoy en este tema que queríamos trabajar hace un montón de tiempo y que no sabíamos con quién, no sabíamos cómo traerlo al piso, así que estamos muy contentos de que vos también hayas podido hacerte un tiempito para estar con nosotros. Para quienes no conocen a Valen, Valen Castro es socióloga y se especializa en economía y hace una columna de radio como nosotros, pero específica de economía. Y es muy capaz. Recomiendo que la sigan en Instagram porque es muy capa para explicar cosas que quizás en la cotidiana no la entendés, pero o en el noticiero o en el diario no entendés qué están diciendo, qué es esta tabla que me estás poniendo enfrente. Y Valen lo explica y es muy capa. Bueno, muchas gracias por toda la presentación. Así que bueno, estábamos hablando un poquito en el bloque anterior sobre un poco los modelos económicos que hemos traído en nuestra historia y cómo también nos han dejado secuelas en nuestra economía actual y cómo la podemos ver ahora y qué nos espera para lo próximo esta economía o esta especulación sobre qué va a pasar con la economía después del 19 de noviembre. Bueno, justamente ustedes recién hablaban de modelos económicos, ¿no? Y también un poco discutir qué modelos económicos están en juego, ¿no? En estas elecciones. Y ese revival permanentemente que tenemos hacia esa economía circular, ¿no? Que tenemos acá en Argentina, cuando vemos las propuestas que quizás tienen los candidatos de La Libertad Avanza o quizás la oposición, hoy encabezada por Javier Milei, y vemos que su equipo económico viene a proponer los mismos esquemas que ya no funcionaron, que se intentaron, que se llevaron a la realidad, que tuvieron fallas en su aplicación, ¿no? Y que sobre todo tuvieron un impacto negativo en términos distributivos, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos también, ¿no? Cuando hablamos de un modelo que ya se instaló durante la convertibilidad, que empezó en la dictadura, el modelo de valorización financiera, que es justamente ese modelo en el cual se dejó de privilegiar el sistema productivo, que sí había sido el rol central dentro de la industrialización por sustitución de importaciones. En la dictadura sucede que eso deja de tener el valor que tenía en la etapa anterior y se superpone un nuevo modelo de acumulación, que es el de la valorización financiera, donde lo que predomina justamente es la financiarización de la vida, ¿no? En su momento lo hicieron a través de la diferencia de las tasas de interés, entonces jugaban con eso y con ese esquema lograban generar una rentabilidad de más, ¿no? Que eso básicamente, como se compone ese modelo de valorización financiera, es a través de dos variables. Por un lado es el endeudamiento externo, que facilita la otra variable que básicamente es la fuga de capitales, ¿no? Esa formación de activos externos. Bueno, ese modelo económico comienza en la dictadura, se consolida en la convertibilidad, luego con la llegada de Néstor Kirchner en el 2003 se empieza a discutir ese modelo, se vuelve a instalar un modelo de carácter más nacional y popular, un modelo que privilegia la industria y el desarrollo productivo y sobre todo privilegia un esquema de distribución del ingreso progresivo, ¿no? Cuando hablamos del peronismo y hablamos de ese 50-50, donde estamos hablando de una distribución del ingreso, que en esa torta de riqueza que se genera, el 50% se lo llevan los trabajadores y el otro 50% el capital vía el excedente de las empresas, bueno, ese modelo se logró consolidar durante 12 años. Luego llega en 2015 Mauricio Macri y vuelve a ese modelo inicial que había instalado la dictadura, que consolidó la convertibilidad a través del endeudamiento tan grande que hoy se está discutiendo la posibilidad de investigarlo o no, con el FMI, lo que tuvo su consecuente fuga de capitales. Y hoy básicamente lo que nos propone Milei es un modelo similar y acelerado, ¿no? Y también con cuestiones que incluso hasta en la misma oposición tienen matices, ¿no? Cuando hablan de dolarización, bueno, quizás a todos los sectores de la oposición no les cierre esta idea de dolarización. ¿Por qué? Porque saben que incluso ellos, que son los privilegiados, que son los grandes agentes económicos,
que tienen una relación estrecha con el capital financiero internacional, les va a ir mal, ¿no? Porque en un esquema de dolarización tampoco van a ganar ellos, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece interesante, porque digo, al interior incluso de su misma coalición existen matices de ese programa económico que parece inviable, ¿no? Ya incluso dejando quizás atrás más las cuestiones ideológicas y políticas, discutiéndolo técnicamente, es imposible dolarizar si vos no tenés dólares, ¿no? Partiendo de esa base, todo lo demás queda un poco opacado, ¿no? Porque no solo estamos hablando que para dolarizar se necesita hacer una mega devaluación, que generaría una mega hiper devaluación, que por ende haría que los salarios pierdan de una forma fenomenal, sino que también básicamente es impracticable porque no tenemos dólares suficientes. Hoy, históricamente, Argentina estuvo en un gran problema en términos monetarios que tiene que ver con la restricción externa, ¿no? Que es básicamente esa posibilidad nula de salir al mercado y tener dólares, ¿no? Ese cuello de botella que hace que empiece a caer la actividad, que empiecen a caer también los salarios, que empiezan a crecer los regímenes de inflación. Entonces ahí tenemos un cuestionamiento de base de una propuesta que se vuelve impracticable. Valen, Carmela, acá te voy a preguntar algo. Escuché en el programa Tugo de Nico Goodman que, bueno, la entrevista, unos recortes de la entrevista de Massa y Majul. Massa ahí dijo que el fondo va a investigar la toma de deuda por parte del gobierno de Macri, porque el 66% de la deuda se usó no para recursos del Estado, sino para financiar fondos de inversión. Eso, los fondos de inversión, ¿se refiere a la fuga de capitales que vos estás hablando ahora? Yo no entiendo bien, te pregunto desde la ignorancia también, no entiendo bien, no le puedo poner cara a eso. ¿Quiénes son? ¿Empresa, gente? Nada. Bueno, vamos de a poco entonces. Dale, por favor. Cuando hablamos de estos fondos de inversión que se beneficiaron durante el macrismo, digo, estamos hablando de BlackRock, esos nombres conocidos Sí. que todos quizás leímos en algún lado, que tienen también una afinidad muy fuerte con el capital financiero internacional. Hay un fenómeno que sucedió en el macrismo que tiene que ver con el rol que ocuparon los grupos económicos, ¿no? Estos grandes agentes que recién hablábamos. Hasta el macrismo lo que sucedía es que en la economía argentina los más poderosos, para decirlo así, eran los grupos económicos locales, muchos con participación extranjera de distintos capitales extranjeros, pero en el macrismo esos grupos locales perdieron protagonismo y ese protagonismo lo empezó a ganar el capital financiero internacional a través de todos estos fondos de inversión que hoy se proponen investigar, ¿no? Dejaron de jugar, incluso para los grandes grupos económicos locales, para los que ya siempre conocemos, esos creadores y acumuladores de riqueza y demás. Entonces ahí el capital financiero internacional, a través de la operación de estos fondos de inversión, empezó a ganar un protagonismo más central, ¿no? Y cuando decimos, bueno, el macrismo financió a estos fondos de inversión, justamente estamos hablando de que no solo les entregó dólares y facilidades y beneficios fiscales y no tuvieron que declarar ni un solo movimiento, sino que también los incorporó en su agenda de gobierno. Digo, el programa económico no era de Mauricio Macri, no era de Patricia Bullrich, era del capital financiero internacional. Y lo que vienen a proponer ahora con el cónclave de Mauricio Macri, Milei, la oposición, bueno, es el mismo programa, ¿no? Y cuando se propone investigar esto, obviamente tienen una participación directa en lo que fue todo este modelo de valorización financiera, de endeudamiento externo, de fuga de capitales. También esta propuesta de investigar el mal uso y la mala administración y la toma de deuda ilegítima que sucedió en 2018, encabezada con Mauricio Macri y el FMI también, ¿no? Parte desde un informe que hace la propia auditoría del gobierno, que lo hace, Miguel Ángel Pichetto, no lo hace alguien con un pensamiento nacional y popular quizás, ¿no? Digo, sí. Incluso representantes de lo que hoy es la oposición hicieron este informe, y lo que proponen ahí es básicamente hablar de todas las cuestiones que fueran propiamente ilegítimas, que no estuvieron dentro de lo que debería ser la administración de esa toma de deuda. Pensemos que
la toma de deuda que hubo con el FMI superó 127 veces la capacidad de nuestro país. O sea, para que tomemos dimensión, no solo fue el crédito más grande en la historia de Argentina, sino también fue el crédito más grande en la historia del propio organismo, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Entonces acá tenemos una cuestión. No solo hubo deudores sumamente irresponsables, como fue Mauricio Macri y su equipo económico y demás, sino que también hubo acreedores irresponsables, porque uno no puede dar un crédito tan grande a un país o incluso a un hogar o a una familia que sabe que no lo va a poder pagar, ¿no? Acá no se hizo ningún tipo de evaluación, no se hizo ningún análisis técnico que diga, bueno, Argentina de acá a 10 años lo va a poder pagar. Todo lo contrario, se omitieron todas esas cuestiones que incluso están dentro de los estatutos del FMI, incluso te las exigen. La ley de entidades financieras que se sancionó en la dictadura en el 77, que aún sigue presente, exige que, por ejemplo, el Banco Central intervenga y firme o no firme ese acuerdo, algo que no se hizo, ¿no? Digo, lo firmaron algunos funcionarios, los jóvenes, Stroessner, y ahí quedó, ¿no? Digo, hay una cuestión que no solo traspasa el delito económico, sino también el funcionamiento técnico del organismo con sus países acreedores. Entonces, cuando se propone investigarlo, hay una cuestión media rara, ¿no? Que yo creo que hay que discutirla. Por un lado es preguntarse qué el FMI va a investigarse al mismo y va a decir, bueno, qué hice mal y en qué me equivoqué yo mismo, porque al final del día el culpable no solo es Mauricio Macri, sino también que es el FMI. Y la segunda cuestión es, bueno, ¿investigar para qué? ¿Para qué se va a utilizar esta investigación, no? Para mí es muy interesante que, por ejemplo, se esté pensando en sentarse el día de mañana, si gana Sergio Massa las elecciones el 19 de noviembre, sentarse con esto como un insumo clave justamente para rediscutir un acuerdo que hoy en día es impagable. Y es un acuerdo que hoy en día está blindado, porque básicamente Argentina incumplió con todas las metas. Pensemos, por ejemplo, en septiembre, en el último mes, bueno, Argentina estuvo casi 300 palos abajo de la meta fiscal que tenía que cumplir. Es decir, no se está respetando absolutamente nada, hay un ajuste, hay un gasto que se está ajustando 10 puntos casi en términos reales, que eso sí también, gobierno con el FMI. Me gustaría aportar una cosa que es muy interesante para mí, que es pensar también cómo se generó una sociedad bastante complicada, me parece, durante la época de Macri, principalmente entre el director del hemisferio occidental de ese momento, para nosotros Alejandro Werner, y Mauricio Macri. Hoy en día Alejandro Werner es una persona que está como totalmente fuera del FMI, como totalmente desprestigiado. Es para mí muy interesante todo el tema de... Esta es una persona que tiene muchos contactos con la ultraderecha, con muchos contactos con estos movimientos radicalizados, muy regresivos, y que tiene muchos contactos también con Javier Milei, a través de terceros, sí. O sea, son personas que están en el radar del otro. Y me parece interesante esto que decís de cómo se va a investigar a sí mismo el FMI en un contexto en el que pareciera querer dar la impresión de querer que no muera este trato, digamos, como que la Argentina no estalle. Por lo menos en este momento pareciera estar como con esa posición. Sí, acá hay dos cosas interesantes, ¿no? Digo, cuando yo menciono que el acuerdo de alguna forma está blindado, es porque no solo nosotros estamos expectantes de qué va a pasar en las elecciones del 19 de noviembre como argentinos, como militantes, como organizados en quizás alguna agrupación política y porque estamos convencidos de un modelo de país, sino que también el poder económico está alineado y está organizado. Y quizás no votan, pero sí militan, ¿no? Digo, sí hay una organización del capital financiero internacional, con el FMI, de los grandes grupos económicos, del Poder Judicial, de los grandes medios de comunicación, el Grupo Clarín, digo, ellos sí tienen sus intereses y sí están organizados y sí están poniendo cuestiones en juego que tienen que ver con esto, ¿no? Recién hablábamos de estas vinculaciones que hoy tienen incluso funcionarios que estuvieron en el FMI directo con Javier Milei. Bueno, no nos llama la atención que esto suceda, ¿no?
Digo, hay una vinculación estrecha de estos sectores, del poder económico, del nuevo poder económico, en el cual, digo, si uno revisa cómo se forma el personaje de Javier Milei, va a ver que los principales aportantes son hoy los representantes de los grupos económicos de Argentina, ¿no? Con capitales extranjeros, los mismos que después ponen la sede oficial en Luxemburgo, en las guaridas fiscales para no declarar. Bueno, esa gente es la que financia a los candidatos de ultraderecha, ¿no? Y también es eso, digo, no solo si mañana Dios no quiera llega a ganar Javier Milei, va a gobernar él, van a ganar todos estos, va a ganar todos los que están manejando esa marioneta, ¿no? Y eso creo que es lo que más nos tiene que asustar y nos tiene que conmover, ¿no? Porque quizás Javier Milei como figura no puede hacer ni un cuarto de las cosas que plantea en sus programas, ¿no? Pero quizás todos estos aportantes, las grandes financieras y demás que tiene atrás, tienen esa capacidad de juego y también están jugando estas elecciones y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, y yo te quería preguntar, Valen, que estamos hablando un poco de esto, de que quizás la derecha está alineada con ciertos grupos económicos. ¿Qué medidas tomó Massa en este contexto actual, desde que asumió como ministro de Economía hasta hoy? ¿Y cuáles son las que propone para el futuro si es que después del 19 de noviembre es él el elegido por nosotros? Bueno, acá hay una cuestión central que es que parte de una decisión política que vos te tenés que pelear con estos sectores para gobernar para los otros sectores, ¿no? Para gobernar para el pueblo trabajador hay que pelearse con el poder económico, ¿no? Y yo creo que hubo una decisión de Sergio Massa de involucrarse en esas discusiones, de discutir medidas que también ayuden a la distribución del ingreso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de distribución del ingreso, estamos diciendo efectivamente hay una economía que se está moviendo a ritmo del 3, del 4, y está creciendo y se está estabilizando, pero vemos que efectivamente ese crecimiento no se está distribuyendo en partes iguales, ¿no? Justamente todo lo contrario. Hay un sector que está concentrando la mayoría de ese crecimiento que se genera, ¿no? Que es el sector del capital, y hay un sector muy pequeño que son los trabajadores que se están quedando con la parte mínima, ¿no? Cuando nosotros vemos que durante el gobierno de Alberto Fernández, e incluso un poco más antes, si sumamos los años de macrismo, una transferencia de 6 puntos que antes eran de los trabajadores por vía del salario, que se transfirieron al sector del capital, vía excedente del capital, ganancias, rentabilidad. Bueno, ahí claramente hubo un modelo regresivo, que yo creo que muchas de las medidas de Sergio Massa, sobre todo las que aplicó en este último tramo, tienen que ver con eso, con un diagnóstico que comparte, con un diagnóstico que está viendo, que su equipo económico está viendo y está diciendo, che, esto no da para más, no podemos hacer que una economía crezca con salarios a la baja, no podemos hacer que una economía crezca con un 140% de inflación promedio anual, ¿no? Y cuando vemos estas medidas que van un poco a estos sectores, pienso en la devolución del IVA para reactivar el consumo, los bonos que se dieron a los jubilados, la suma fija, bueno, casi un punto del PBI se gastó en esto, ¿no? Y no es gasto, es inversión, porque estamos hablando de recuperar un sector que ya viene perdiendo hace muchos años. Y creo que eso hay que decirlo, ¿no? Porque si nosotros nos enfrentamos a un proceso electoral, tenemos que hacer también un diagnóstico y una autocrítica de las cosas que salieron mal. Y la distribución del ingreso es esa deuda pendiente que aún no se logró revertir, y creo que estas medidas y las propuestas y el programa un poco van en esa línea, ¿no? En compartir un diagnóstico, de decir, todo esto está mal, pero tenemos que hacer algo para cambiarlo. No para explotar todo, implosionar todo. Exactamente. Yo tener una pregunta, no sé si... No, mandale. Estamos bien, conductora. Sí, estamos bien. En toda esta lógica, cuando aumenta el dólar, todo aumenta. Los insumos nos aumentan, a los laburantes, a los proveedores de servicios, y bueno. Y el salario baja. Y el salario baja. ¿Y por qué cuando el dólar baja, no repercuten los precios? ¿Por qué? Una excelente pregunta, ¿no? Bueno, a ver, principalmente esto, ¿no? Cuando hablamos del dólar es traer a Cristina, ¿no? Cuando Cristina dice, bueno, tenemos una economía bimonetaria. Efectivamente es así, porque nuestro patrón de acumulación, nuestra cabeza, nuestras prácticas del consumo también se guían por cómo se mueve el dólar, ¿no? Uno prende la tele y ve el dólar blue subió a 300 pesos, el dólar oficial está en tanto. Bueno, y son números que a uno le resuenan, ¿no? Que no es que, bueno, seguís y todo bien y vas al supermercado y los precios salen lo mismo que salían la semana pasada cuando el dólar blue no había crecido.
No, tiene un impacto directo y eso tiene que ver con el componente bimonetario que tiene nuestra economía ya de por sí, ¿no? Y esta referencia que se utiliza del dólar, que estaría bien si, por ejemplo, tomamos el valor del dólar oficial, ¿no? Que es el dólar por el cual se deberían regir las impos, las exportaciones y demás. Pero lo que sucede acá es que el dólar blue, cuando tuvimos la corrida cambiaria hace unas semanas, subía y uno iba al supermercado y veía esa transferencia de precios directa, ¿no? Entonces acá que decimos, bueno, es un mercado muy chico, que no tiene peso, pero esos agentes sí están operando y tienen una representación política y tienen un impacto directo, porque si esa transferencia se hace directa a precios, bueno, hay algo ahí que está haciendo ruido, ¿no? Sí. Y todo este reality que se dio de perseguir las cuevas, de buscar, bueno, quiénes eran. Si bien todas estas personas manejan en el día a día, sabemos que hay algo mucho más fuerte detrás, ¿no? Que justamente también son estos fondos de inversión. Y ahí hay una cuestión también que es un sector que sabe que, por ejemplo, si hay una devaluación, una mega devaluación, se va a favorecer. Y por esto presionan permanentemente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sector agroexportador, que no quería liquidar las divisas, ¿no? No quería liquidar esa cosecha para que entre en dólares. Y presionaba tener un dólar diferencial. Y le dieron la versión 1. Y cuando tenían la 1 pidieron la 2. Y cuando tenían la 2 pidieron la 3. Y llegamos como al dólar soja 4 o 5, ¿no? Que es una microdevaluación sectorial, porque básicamente vos le estás dando un dólar a otro precio a este sector para que te liquide. Bueno, hay claramente intereses, ¿no? Y presiones que permanentemente están, y la tarea del gobierno es ver qué capacidad y qué decisión política tienen para enfrentarse a estos sectores, ¿no? Y una capacidad y una decisión política que no es ajena a tu capacidad de gobernabilidad. Si vos tenés un sector fortalecido, tenés un buen armado, eso se puede dar, pero si vos no tenés gobernabilidad, es muy difícil. Por eso la necesidad de unir fuerzas y de organizarse en un contexto en el cual todo lo que está del otro lado es 1000 veces peor a lo que está sucediendo ahora. Entonces también tenemos que tener eso en la cabeza, y para discutir una economía bimonetaria e intentar salir de ese patrón dólar, como sí está sucediendo en otras economías, en Brasil, en China, demás, bueno, la dolarización no es la propuesta que va en ese camino, ¿no? Y justamente nosotros estamos empezando a discutir cómo salir de este cuello de botella permanentemente en el cual nos encontramos, y del otro lado nos vienen a proponer una dolarización, que en el cual, o sea, perderíamos toda capacidad de tener una moneda propia, ¿no? De tener una moneda nacional, perderíamos las capacidades, esas utilidades mínimas que representa una moneda, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, no solo es una pérdida en términos de política económica, monetaria, financiera, sino es una pérdida de soberanía de nuestra economía política. No podríamos decidir sobre nuestra economía, ya decidiría el dólar básicamente. Entonces ahí es algo que tenemos que tener presente. Sí, y sobre eso, nosotros como Tres Deseos tenemos esto de soberanía económica, independencia política y justicia social. Entonces también hablar cómo impactan estas nuevas medidas, como por ejemplo el gasoducto, también en el proyecto de economía. Que he escuchado algunas entrevistas, pero no me ha quedado muy claro a mí en particular. Pero esta nueva garantía de poder tener gasoducto, Néstor Kirchner, ¿es una ventaja para nosotros en el futuro? Sí, efectivamente es una ventaja, ¿no? Digo, cuando hablamos del gasoducto también estamos hablando de soberanía energética, ¿no? Es la administración de nuestros recursos y dólares que van a entrar, que ya no van a tener que ser demandados, sino que van a venir hacia las arcas del Estado. Yo creo que la discusión va a ser qué hacemos con esos dólares, ¿no? ¿Qué hacemos con los dólares de la cosecha que se va a normalizar después de la sequía tan tremenda que hubo? ¿Qué vamos a hacer con los dólares del gasoducto? ¿Qué vamos a hacer con los dólares de Vaca Muerta? Porque si esos dólares van a seguir administrándose como se están administrando hasta el momento, en el cual se quedan dentro de una pequeña porción de riqueza y no se distribuye, bueno, ahí también es una discusión que tenemos que dar. Está perfecto para mí la propuesta de la salida exportadora, ¿no? Pero decir, bueno, el año que viene vamos a tener más dólares y con eso vamos a poder administrarlo mejor. Bueno, eso es una discusión que hay que dar, ¿no? ¿Quién se va a quedar con esos dólares y cómo se van a distribuir esos dólares que entren con el gasoducto, con Vaca Muerta, con la cosecha? Porque hubo un proceso que se estuvo dando durante
sobre todo lo que fue la administración de Martín Guzmán y de Miguel Pelle y de Matías Culfas, en el cual durante los primeros años de Alberto Fernández entraron alrededor de 35.000 millones de dólares por superávit. Es un número muy grande para las arcas del Estado, para los movimientos del comercio internacional que tiene Argentina, para el intercambio de bienes. ¿Qué pasó con esos dólares? ¿Ustedes los vieron que fueron a salarios? ¿Ustedes vieron que se recuperó el ingreso, que se distribuyó mejor? No, no sucedió nada de eso. Básicamente esos dólares también se utilizaron para de alguna forma subsidiarles la deuda a estos grupos económicos que se habían endeudado durante el macrismo, jugando a la valorización financiera, a la bicicleta financiera, en el cual entraban con dólares, salían con pesos, tenían tasas de interés diferenciadas y eso hacía que ganen. Bueno, se utilizaron esos dólares de los primeros años de Alberto Fernández, y esto es responsabilidad de Martín Guzmán, de Matías Culfas y de Miguel Pelle, para básicamente darles un dólar muy barato a estos grupos económicos y puedan pagar sus deudas. Entonces, creo que también ahí está la discusión, decir, bueno, ojalá entren un montón de dólares con el gasoducto, y va a ser un hecho que va a suceder, no es una proyección, sino que va a pasar, pero la discusión cuando tengamos esos dólares va a ser cómo se van a administrar. Y yo creo que Sergio Massa este diagnóstico lo comparte, es consciente de la situación que se dio y cómo se dio esa administración de dólares y la necesidad de rediscutir en qué parte vamos a distribuir, y creo que eso es un diagnóstico que incluso él y su equipo económico comparten. Distribuir para fomentar el trabajo y la industrialización, tipo el IAPI en la época peronista, digamos. ¿Podemos soñar con eso? Sí, esto es muy interesante porque cuando asume Alberto Fernández y se empieza a discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿Cómo vamos a administrar esto? Hay quienes decían, bueno, hay que crecer y una vez que crecemos después distribuimos, ¿no? Y después hubo un sector muy fuerte del kirchnerismo, con la máxima presión de Máximo Kirchner, que fue el primero, y después Cristina en el Acto de la Plata, en decir, bueno, para crecer tenemos que distribuir, ¿no? Cuando Cristina dijo en el Estadio Único en La Plata, va a haber un crecimiento de la economía y que no se lo queden 5 vivos, bueno, efectivamente sucedió lo que Cristina dijo que iba a suceder, ¿no? Una concentración de la riqueza, un proceso de transferencia de ingresos. Entonces, esto es una cuestión que también tenemos que dar esa discusión del modelo económico de crecer para después distribuir, ese esquema del derrame que no funcionó históricamente ni en los manuales ortodoxos de economía ni en la vida real, ya no da para más, ¿no? Y llegó el momento de distribuir. Y es una exigencia permanente, ¿no? La recuperación de los salarios, la distribución del ingreso, cuestiones que no se pueden pasar por arriba. Y sí. Sí, quizás cómo gestionarlo. Yo me pongo a pensar como en el tema de la oferta de bienes en Argentina, como qué cosas podríamos hacer o qué proyectos podría armar el gobierno para potenciar nuestras industrias, potenciar por ahí nuestros, bueno, todo lo que sería como la creatividad argentina en ese aspecto. Sí, total. Muchos de estos dólares también se fueron por importaciones, ¿no? Sobre todo lo que hoy más importa a Argentina son bienes intermedios, que son bienes que uno diría, bueno, ¿por qué no los puede hacer una pyme o una empresa nacional? Bueno, hay una capacidad instalada que sí está, que sí se puede aprovechar y se puede discutir política industrial, y creo que hasta el momento, bueno, sí, en los años de kirchnerismo, en los 12 años de Néstor y Cristina sí se discutió política industrial, pero a partir de ese momento no se empezó a discutir eso, ¿no? Y todos estos insumos que hoy importamos, bueno, quizás se podría discutir, ¿por qué no lo sustituimos? ¿Por qué no lo puede hacer una pyme de Tierra del Fuego? ¿Por qué no lo puede hacer una empresa con participación estatal? ¿Por qué tampoco discutimos los precios de esas importaciones, los precios de insumos difundidos que están dolarizados? Que eso tampoco se discute. Hay una concentración muy grande en ese sector y hace que, por ejemplo, una pyme no pueda acceder a precios regulados, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver fallas en este sistema de productividad, en esta política industrializadora que siempre viene como corriéndole de atrás, en un país en el cual históricamente, desde el modelo agroexportador hasta ahora, se ha priorizado, por ejemplo, lo que son las exportaciones
del sector primario, ¿no? Del sector agroexportador, básicamente. Bueno, hoy Argentina puede y tiene la capacidad de exportar otros bienes, de sustituir y que tenga que importar menos, y entonces esa balanza comercial se puede acomodar. Hoy tenemos un déficit comercial que se viene arrastrando hace ya varios meses, que tiene que ver con esto, con que Argentina importa mucho más de lo que exporta. Y ahí está donde empieza a fallar y no empieza a cerrar la cuenta, ¿no? Y es muy distinto pensar en, bueno, tener dólares que entren por productos argentinos, que se puedan comercializar nuestros productos, que sí sucede, pero en una escala muy pequeña. Y ahí también hay que apostar a desarrollar la industria nacional, y para desarrollar básicamente la industria nacional tiene que haber una decisión política y una administración de recursos que apoye eso en materia de política pública. Sí, sobre todo pensando quizás en la inflación global que está pasando además, que es muy fuerte y yo creo que es como un momento idóneo como para pensar realmente en decir, está bien, no nos podemos separar del mundo, no somos una cosa aislada, pero también hay un proceso mundial de relocalización de las industrias. Estados Unidos, por ejemplo, está relocalizando mucho de sus capitales nacionales en este momento y quizás también está bueno pensar nosotros como ese proceso. Sí, sí, total. Y el rol que tiene el Estado, ¿no? En ese proceso de industrialización. Es imposible pensar una industrialización sin pensar qué rol va a tener el Estado, ¿no? Y ahí pienso directamente en las empresas públicas, ¿no? Y el rol que hoy tienen las empresas públicas, pensemos en YPF, pensemos en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que del otro lado, la propuesta concreta, y no solo de Javier Milei, sino de la coalición entera de la oposición, es privatizar todas estas empresas públicas. ¿Ustedes se imaginan una Argentina sin YPF? ¿Ustedes creen que Vaca Muerta sería Vaca Muerta si YPF no tendría una participación de mayoría estatal? No, claro. O sea, son esas cuestiones que llaman realmente la atención. El caso de Aerolíneas, ¿no? Siempre se discute, bueno, ¿por qué Aerolíneas es o no es una empresa rentable? Pensemos que si Aerolíneas Argentinas no estaría funcionando como hoy funciona, no sería nuestra línea de bandera. Hay provincias desde Capital que no podrían llegar, ¿no? Porque hay provincias en las cuales solo vuela Aerolíneas Argentinas, porque las empresas low cost que fueron instaladas durante el macrismo y fueron financiadas también por fondos de inversión, dicen que no son rutas rentables. Entonces, lo que no consideran una ruta rentable, que son los destinos turísticos, Iguazú, Bariloche, Salta, Jujuy, demás, bueno, eligen no volar, ¿no? Ahí perdés conectividad entre tu territorio. Y por otro lado, perdés falta de soberanía. No es lo mismo que haya recursos disponibles que los administre el Estado a que los administre el sector privado. Porque esas empresas que estuvieron privatizadas durante los 90, sabemos los efectos que tuvieron, ¿no? Efectos regresivos que luego con la decisión de Cristina Kirchner, con la decisión de Néstor, se tuvieron que reestatizar, no solo por una decisión política de hacer esas empresas parte del Estado, sino porque tuvieron que hacer un salvataje de esa mala administración del sector privado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en 2008 reestatizan Aerolíneas Argentinas, Cristina, no solo se hace porque existe una decisión política de tener soberanía, de una participación del Estado en las empresas públicas, de tener una línea aérea de bandera, sino porque había una mala administración del grupo económico Marsans, un grupo español, que básicamente había endeudado por millones y millones y había despedido millones y millones de personas, ¿no? Entonces ahí es cuando aparece el Estado a salvar al mercado cuando las papas queman, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que también tener presente, porque del otro lado la propuesta es esa, es la privatización permanente de todas las empresas, de servicios públicos, que nos ha costado un montón conquistar, ¿no? Y nos ha costado un montón apostar a ese desarrollo, y se han consolidado, y claramente nuestra economía y nuestro sistema productivo no sería lo mismo si no estarían estatizadas. Sí, también a repatriar compatriotas que están en zona de conflicto, bueno, un montón de cosas que da la soberanía sobre una aerolínea. Yo te quería preguntar... Sí, también... Sí, perdón. Un dato último sobre el tema de aerolíneas, porque permanentemente un poco el discurso de la oposición es decir, bueno, cuánto se gasta en aerolíneas, cuánto el Estado transfiere para que la aerolínea funcione. Bueno, pensemos que en lo que va del año, en el 2023,
Aerolíneas no le pidió ni un peso al Estado. Se financió ella misma con su propia recaudación. Es decir, no le pidió ni un peso de transferencia del presupuesto. Es decir, ni siquiera el argumento de que es un gasto es válido, porque este año Aerolíneas Argentinas no le pidió ni un peso al Estado, no tuvo que hacer ningún tipo de transferencia, sino que se sustentó mismo con su propia rentabilidad y sus propias ganancias. Y eso es la administración de una empresa pública. No es un gasto, es una inversión que se da permanentemente. Bien. También, ¿querías hablar? Sí, mi pregunta iba por otro lado, cuando se junta bronca hacia el gobierno por la inflación, nunca se dice que también es producida por concentraciones monopólicas del mercado, ¿no? Como empresarios y empresas que fijan los precios como quieren porque no tienen libre competencia, porque acumulan y, no sé, tambos de leche y especulan a ver cuándo la pueden vender, cuando esté más alta. Bueno, por ese tema. Sí, total. Cuando hablamos de inflación, también tenemos que hablar de concentración económica, ¿no? Y estamos hablando justamente de estas grandes empresas monopólicas, oligopólicas, que son las que remarcan los precios de las góndolas cuando vamos al supermercado, ¿no? Cuando uno va al supermercado y ve varios productos y ve varias marcas de un mismo paquete de fideos, en realidad todos corresponden después a la misma empresa, ¿no? Es como cuando uno prende la televisión o ve el diario. Bueno, más o menos todo corresponde al Grupo Clarín. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Cuando uno ve que hay varias ofertas, que hay varios productos distintos que tienen paquetes o etiquetados o tienen un poco más de porcentaje o menos cantidad, lo que sea, bueno, al final del día todos terminan correspondiendo a las mismas empresas, a los mismos grupos económicos, a los mismos conglomerados que fijan los precios, que tienen esa capacidad y ese poder de fuego de remarcar cuando quiero y cuando puedo, ¿no? Y acá hay una cuestión también que es, hay que pelearse con estos sectores para que esas cosas no sucedan. Y es la decisión política de pelearse, de enfrentar o no enfrentar a estos sectores, ¿no? Porque acá tenemos una cuestión que es, hoy en día se han hecho varios programas de control de precios, precios cuidados, que empezó con Axel Kicillof y Augusto Costa durante su gestión, que cuando empieza precios cuidados realmente era efectivo, porque las empresas se peleaban por estar en ese programa, porque sabían que quizás perdían un poco en materia de precios, pero ganaban en capacidad de volumen, en capacidad de venta. Bueno, hoy no sucede eso. Hoy si uno quiere encontrar los productos de los acuerdos de precios, seguramente vaya al supermercado y no estén del todo, o los escondan atrás de la góndola, o te cambien un poco el etiquetado y eso hace que aumente un 80% el precio del producto. Bueno, hay un componente especulativo que se centra y se cementa sobre esa concentración económica de estos grupos. Y ahí está la cuestión de intervenir este sector, de sancionar cuando no cumplen con estos acuerdos de precio, cuando no cumplen con las políticas establecidas para el control de precios, en un contexto en el cual, insisto, la inflación está bien que le enoje a la gente. Nosotros creo que no pretendemos que no suceda eso porque ya creo que en esta altura la inflación dejó de ser entendida y se debe dejar de comprender o de explicar meramente como un fenómeno económico. Es un fenómeno social, nos desestabiliza, nos cambia las prácticas cotidianas que tenemos de los consumos. La salud mental. Si vos el mes pasado, exactamente, si el mes pasado comprabas, no sé, 5 litros de leche, quizás ahora tengas que comprar un poco menos. Y eso ya te cambió una práctica de consumo. Y eso ya te impactó en tu vida cotidiana, porque está cambiando tus prácticas cotidianas. Hay un lazo social que se rompe ahí, ¿no? Claro. Y esta es la cuestión que también hay que entender, que no se debe entender ni explicar meramente como un fenómeno económico cuando ya tenés un régimen de alta inflación que se consolidó, ¿no? Que ya empezó hace varios meses y ya de alguna forma naturalizamos tener una inflación de 140 puntos anuales, ¿no? Y eso es una discusión que también se tiene que dar y el acuerdo con el FMI también hay que plantearlo en ese componente inflacionario. Bueno, Valen, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por compartir este momento con nosotros, por volver a reafirmarnos que tenemos que ir a la boleta y votar
con memoria, no solo con memoria política y social, sino con una memoria económica también. Estamos muy orgullosos de nosotros de poder compartir este espacio con vos, con una piba de nuestra generación que baja un poco los conceptos un poco académicos y esto de materia dura a la populización y socialización de la gente, que pueda ser más entendible, más pragmático. Así que nada, también te queríamos pedir un deseo, o 3, los que vos quieras, sobre de sensación que te hayan dado este programa o que esperes que se cumplan en el futuro. Así que te pedimos que nos cuentes tu deseo o tus 3 deseos antes de poder despedirte. Bueno, mi deseo principal es que ganemos las elecciones este 19 de noviembre, sobre todo para pensar un proyecto de país que nos tenga nosotros a los jóvenes adentro, ¿no? Y que nos tenga no solo adentro como expectantes, sino como participantes y agentes activos de una transformación que tenemos que dar, ¿no? Yo cuando escucho que hay muchos candidatos o funcionarios que piensan políticas dirigidas a los jóvenes, si no están los jóvenes discutiendo cuáles son nuestras demandas, es muy difícil pensar que eso va a llegar, ¿no? Y creo que también es una autocrítica y una falla, ¿no? Cuando yo escucho estas hipótesis que dicen, bueno, la juventud se hizo de derecha. Para mí la juventud no se hizo de derecha. Hay un desencantamiento de la política que es consecuencia de una crisis de partidos políticos en los cuales los jóvenes y nuestras demandas nos estamos quedando un poco por fuera. Así que mi deseo principal es que ganemos las elecciones y que la agenda política no sea solo dirigida para los jóvenes, sino que también sea diseñada y planificada por los jóvenes y sobre todo con una perspectiva de género, con un componente feminista y una rigurosidad que quizás solo nosotros y nosotras y nosotres le podemos dar. Creo que se necesitan transformaciones para que ese proyecto de país continúe y se le agreguen nuevas demandas a las viejas y creo que somos nosotros quienes también tenemos que dar esas batallas, no solo como expectantes, sino como participantes activos. Así que esos son mis deseos. Hermosos. Ay, hermosos. Muchas gracias. Antes de irnos al temita que se nos viene, queríamos agradecer a la oyentada que nos mandó mensajitos de amor, tanto por el stream como por Instagram. Los saludamos a Pato21, que estuvo muy contento con la entrevista y la claridad que tuvimos en el momento de este bloque, así que muchas gracias porque todo lo hizo Valen, trayendo todos esos conceptos difíciles a la realidad. Y a Eve, que nos da el pie para meter un chivo de que mañana miércoles 8 de noviembre vamos a estar proyectando un famoso documental que la productora me va a matar, no me acuerdo el nombre, Al Borde, gracias producción, por nuestro centro cultural el 17 de octubre, así que están todas invitadas a pasarse por nuestro centro cultural y compartir un ratito con nosotros a las 7 de la tarde, así que nada. Nos vemos, Valen, te estamos saludando. Muchas gracias, te mandamos un beso enorme. Y nada, muchas gracias por la invitación. Nos veamos en noviembre festejando, ya después el 20 de noviembre, el 19 de noviembre festejando juntos en una gran victoria. ¿Festejando o resistiendo? Ojalá. Resistiendo totalmente. Resistiendo. Siempre. Y si no, vamos a estar siempre cavando trinchera. Sí, así que tal cual. ahí nos encontraremos. Nos encontraremos Un ahí. saludo grande. Muchas gracias.